Por favor, si me acompañan con sus Biblias, vamos a Romanos capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, del versículo 8 de este capítulo 5, que comienza así: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Grant Osborne, un erudito, señala que este es un versículo justamente conocido. Está en la lista de memorización de todos, ya que se encuentra en la cúspide de los pasajes sobre la profundidad del amor divino. Y podemos decir que con gran acierto Osborne no solamente comenta sobre este versículo acerca del amor de Dios, sino que lo exalta, enfatizando la profundidad del amor de Dios. La profundidad del amor de Dios. La Biblia hace este mismo énfasis. Solo escuche lo que dice una parte Juan 3:16. De tal manera amó Dios. Primera de Juan 3:1 dice una parte: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Efesios capítulo 2 verso 4 dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor. Bueno, no es de extrañar que cuando leemos estas declaraciones, de tal manera, cuál amor, gran amor, como mínimos, quedemos pensando con mucho asombro, porque es a esto lo que nos invitan estas frases, a detenernos, a reflexionar, a quedar maravillados. De hecho, algunos creyentes en la historia han meditado y quedado perplejos con estas declaraciones. Y solamente por citar un ejemplo, Charles Gabriel confeccionó el himno Cuán grande amor, en cuyo coro se repite una y otra vez estas palabras. Cuán grande amor, tan grande amor, el que Cristo hizo por mí. Bueno, observemos nuestro pasaje de estudio, Romanos 5, 6 al 8, y podremos entender por qué este amor de Dios deja a uno sin palabras. Notemos que la mención del amor de Dios está rodeada por declaraciones de muerte, y no cualquier muerte, la muerte de Cristo. En estos versos, en donde Pablo menciona explícitamente una vez el amor de Dios, una vez, 4 veces menciona la palabra morir. Así que claramente la muerte de Cristo, tiene el mismo énfasis aquí cuando se habla del amor de Dios. Dicho de otra manera, hablar del amor de Dios requiere hablar de la muerte de su Hijo. Y este amor de Dios impresiona justamente por esta misma declaración que se repite varias veces en nuestros versos. Cristo murió por nosotros. Por ahí se suele decir
que el mensaje cristiano es demasiado fatalista. Mucha sangre, mucha muerte, y que debería dejarse a un lado todo esto y enfatizar más el amor. Justamente alguien que conozco una vez objetó: ¿por qué cantamos tanto sobre la cruz? Y puede que alguno aquí presente se esté preguntando lo mismo. Bueno, no se puede entender con la debida profundidad bíblica el amor de Dios sin dimensionar adecuadamente la cruz de Cristo y la razón de su muerte. Si usted desea, presta atención, si usted desea pensar más en el amor de Dios, medite más en la cruz de Cristo. ¿Quiere saber por qué? Romanos 5:8. Dios muestra su amor. ¿En qué? En que Cristo murió por nosotros. Aunque el asunto del amor de Dios no sea lo que más se repite en estos versos, porque más veces se repiten otras palabras, como por ejemplo morir. No obstante, el tema central tiene que ver con que Dios muestra su amor. Todo tiene que ver aquí con el amor de Dios. Observe esto, esta secuencia. Versículo 6. Dios muestra su amor y a su tiempo Cristo murió por los impíos. Verso 7. El amor de Dios se diferencia de aquellos que apenas osarían morir por uno que es justo o bueno. Versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Además hay otro detalle relacionado al amor de Dios en este texto. Usted habrá notado que este amor objetivo de Dios, y decimos objetivo porque Dios prueba en la muerte de su Hijo, prueba su amor. Este amor tiene unos beneficiarios, los cuales somos nosotros, los creyentes. Pablo lo dice así, versículo 6. Cuando éramos débiles a su tiempo, Cristo murió. Y con este pronombre éramos, Pablo se identifica junto con los demás creyentes. Verso 8. Dios muestra su amor para con nosotros. De nuevo, los creyentes. Y seguido en el verso 8, Cristo murió por nosotros. Otra vez, los creyentes. Entonces, podemos afirmar, y a modo de título para este sermón, que la cruz es la prueba del profundo e inexplicable amor de Dios para con todos los creyentes. La cruz. Antes de reflexionar en este enunciado que hemos hecho, pensemos un momento en el lugar que ocupan estos versos 6, 7 y 8 dentro de este capítulo 5. Notará que el versículo 6 comienza con un porqué, lo que nos habla de una razón. Es decir, esta prueba del amor de Dios, que es en la cruz de Cristo, es la razón o causa de lo que previamente Pablo ha afirmado. ¿Y qué ha dicho Pablo antes? Bueno, vayamos al versículo 1 del capítulo 5. Pablo dice así: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y más adelante, en el verso 5, dice esto:
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como puede ver, estos versos afirman verdades que afectan a todo creyente. Y nosotros decimos todo creyente porque varias veces se repiten palabras como estas: tenemos, nuestro, estamos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es esa realidad que se afirma para todos nosotros? Versículo 1, que tenemos paz para con Dios. Que tenemos paz para con Dios. Lo cual significa que antes de ser justificado, no teníamos esa paz. Es decir, todos los creyentes estábamos en una situación de enemistad para con Dios, porque no teníamos esa paz. Y ahora ya no lo estamos. Por eso dice en el versículo 2 que tenemos entrada a esa gracia o a esa paz. Porque antes no la teníamos. Aún más, no solamente ya no somos enemigos de Dios, sino que estamos seguros de que para siempre jamás tendremos paz para con Él. Ahora, ¿sabe por qué la Biblia nos deja saber que podemos estar confiados en esta paz y de que podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Sabe por qué? Porque esta paz, esta gracia, esta esperanza de que ya no somos enemigos de Dios, lo tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso mismo nosotros estamos firmes, confiados. Y esta verdad, que para nosotros demasiadas veces es subjetiva porque desde nuestra experiencia, tener esa paz para con Dios es solamente un concepto, un estado delante de Dios, unas promesas que aguardamos alguna vez, en verdad tienen implicaciones bien objetivas para nosotros hoy, en nuestra vida presente. ¿Quiere ver cómo esta tremenda verdad nos afecta hoy? Romanos 5:3. Mire por favor. Y no solo esto, es decir, no solamente nos gloriamos en el cielo, en nuestro futuro, sino que también nos gloriamos hoy en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No solamente en el futuro, sino también hoy, en el presente. En el mundo hay desesperanza. Y de manera muy particular, en estos últimos años, nos podemos dar cuenta de eso. Pero en Cristo tenemos esperanza. Esperanza real de que estaremos con Él en gloria. Y esta esperanza, mis estimados, no es un cuento, no es un cuento. Esta esperanza deja como ridícula las aflicciones del presente. Porque lejos de estar sin esperanza cuando somos atribulados, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque como también Pablo va a decirnos 3 capítulos más adelante, en Romanos capítulo 8, 18, los creyentes tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Y aún más, en ese mismo capítulo 8, verso 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, ayudan a bien. Y el contexto de ese verso son las tribulaciones. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Enfocándonos de nuevo en nuestro pasaje de estudio, versos 6 al 8 del capítulo 5, nosotros podemos entender este flujo, que si tenemos tal paz para con Dios, esto es solamente por su gran amor con quien nos amó. Y esta enseñanza es más que oportuna en un contexto de tribulación. Más que oportuna. El punto es que, aunque somos creyentes, en nuestro diario vivir necesitamos constantemente movernos desde donde estamos hacia el amor de Dios. Hacia ese profundo e inexplicable amor que Dios tiene para con nosotros, como hemos señalado en el título. Necesitamos. Todos nosotros hemos probado el amor de Dios en nosotros. Y hemos sido dirigidos a confiar en todo lo que Dios es por nosotros en Cristo. Es una realidad nuestra. Pero nuestros corazones no siempre son perseverantes. Van a la deriva, titubean. Y como solían decir los puritanos, hay demasiada insensibilidad con respecto a las cosas divinas entre los cristianos. Y la razón es que aunque el amor de Dios está siempre presente con los creyentes, no siempre lo experimentamos como si estuviera presente. No siempre. Consideremos seriamente esto. Cuando se encuentra atribulado, y mire que esto es una constante en nuestras vidas, puede que ahora esté siendo afligido, y si no, en breve, de seguro lo va a estar. Piense, por favor, ¿cuál es el anhelo más profundo de su alma? ¿Tener todas aquellas cosas que remedien hoy su aflicción? ¿Busca consuelo en cualquier cosa terrenal? ¿O se gloría en su tribulación porque está plenamente seguro en la bendita esperanza del cielo de estar con el Señor y de que tiene paz para con Dios porque ese amor de Él ha rebosado su corazón? No siempre podemos afirmar con Pablo eso. No siempre. Si su afán son los problemas de esta vida, puede que no haya entendido muy bien o no haya dimensionado cuál era su mayor problema. Me gusta cómo plantea John Stott. A menudo nos sentimos profundamente perplejos por las tragedias y calamidades de la vida, lo cual puede resultar muy penoso. Pero luego recordamos que Dios ha mostrado su amor por nosotros con la muerte de su Hijo y que ha derramado su amor en nosotros mediante el don de su Espíritu. Y eso cambia todo. Tal elevada perspectiva de la realidad transforma, revoluciona toda nuestra vida. Habíamos afirmado que la cruz
Es la prueba del profundo, inexplicable amor de Dios para con los creyentes. Y considerando este contexto, desde el versículo 1, podemos decir que, sin importar cuál sea nuestra tribulación, nosotros nos gloriamos y tenemos paz para con Dios, porque, y como primer punto, en la cruz, Dios amó a sus hijos sin que éstos pudieran ni quisieran amarlo a Él. Y así dice nuestro verso 6, a continuación del verso 5. Porque Cristo, introduciendo la gran razón, la gran causa, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ya hemos enfatizado la razón del por qué Pablo aquí menciona el sacrificio de Cristo por nosotros. Lo que se resume en este hecho, de que el amor de Dios es la causa de nuestra paz para con Él y la razón fundamental del por qué nos gloriamos en nuestras tribulaciones presentes y en nuestra esperanza futura. Todo tiene que ver con este incomprensible amor de Dios, aunque muchas veces no lo tengamos tan presente. Mire, por como somos los creyentes, pecadores que todavía luchan con el pecado, con demasiada frecuencia sentimos que las circunstancias nos sobrepasan. Penosamente, muchos de nosotros tenemos que admitir que en esos momentos difíciles no pareciera que las verdades eternas de Dios gobiernan nuestras mentes. No es que reprochemos a Dios con abierta rebeldía, ¿por qué, Señor, me está pasando lo que me está pasando? No es que hagamos eso, sino que nos cuesta pensar, y pongo como ejemplo lo que dice Santiago 1:2, que deberíamos tener por sumo gozo las diversas pruebas. Nos cuesta una barbaridad. O Romanos 5:1, que la tribulación es ocasión de gloriarnos en la esperanza que tenemos de Dios. O Romanos 8:28, que todo, y esto incluye especialmente las pruebas, todo nos va a ayudar a bien. O del 35 al 39, que somos más que vencedores, porque nada nos separará del amor de Cristo. Que si pasamos por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, lo que fuese, nosotros seguimos estando en ese amor. Nos cuesta pensar. ¿Cuántas veces, sin renegar de manera manifiesta contra Dios, luchamos en nuestro interior, abrazando secretamente la idea de que una mejor muestra del amor de Dios sería si Él nos sacase de encima esa aflicción que solamente nos impide llevar la vida que quisiéramos llevar? ¿Cuántos son los que su esperanza se limita a que llegue ese momento de bienestar terrenal? ¿Cuántos? Por supuesto que los creyentes estamos expuestos y luchamos ferozmente con estos pensamientos. Y aquí abro un paréntesis. Permítame decir lo mismo para aquellos que están presentes hoy y todavía no se han arrepentido delante del Señor, rindiéndole sus vidas. Mire, si usted no es un creyente, cada aflicción que experimente en esta vida, cada una de ellas, lo tendrá como su mayor problema. Y asimismo, su mayor esperanza será poder resolver ese problema. Aunque sea penoso y para nada deseable, el hambre,
no es el mayor problema que alguno de nosotros pueda tener. Tampoco lo es la enfermedad. ¿No son las injusticias de los que nos gobiernan? ¿No es la pandemia? ¿No son que las vacunas no llegan? El verdadero mal del hombre, que deja como nada las aflicciones de esta vida. El mayor problema del hombre es que somos pecadores y Dios es justo. Ese es nuestro problema. Los creyentes luchamos aún con ese problema, que no podemos agradar muchas veces a Dios como Él merece. Ese es nuestro problema. Note que según viene diciendo Pablo, el gloriarse en las tribulaciones es solo un también, porque lo dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esa gracia de tener paz para con Dios es lo verdaderamente central y de relevancia eterna para todos nosotros. No hay otra cosa. ¿Entiende por qué? ¿Entiende por qué? Porque antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, por su gran amor con que nos amó, tenemos entrada a esa gloria de la cual estábamos destituidos. No había forma, no había chance. No estaba en nosotros. Los que hemos creído al Señor, una vez entendimos que teníamos un corazón duro, que no se arrepentía de pecar, que seguíamos la corriente de este mundo y solamente vivíamos para satisfacer los deseos de nuestra carne, que con toda justicia, merecíamos la ira de Dios, que por nuestra impiedad estábamos enemistados con Dios y no teníamos paz, no teníamos. Que sin Él nuestra vida era amarga, era miserable. Y que tras la muerte nuestra, nuestro destino debía ser el castigo eterno. ¿Y sabe qué es lo extraordinario? Que Dios nos haya amado a nosotros. Ahora piense, ¿con qué problema temporal puede comparar tan grande mal que teníamos para con Dios? ¿Con qué problema? ¿Cómo pensar que cuando nos duele el dedo, y siéntase con libertad para pensar en cualquier otro dolor, cómo pensar que Dios no nos ama si por nuestro verdadero y más grande mal Él clavó a su hijo clavó en la cruz? Por nuestro mayor problema, era su hijo. Romanos 8:32. El que no estimó ni a su propio hijo. El que no estimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo? ¿Puede ver por qué los cristianos nos gozamos en la gracia de Dios? ¿Y por qué nos gloriamos cuando estamos frente a las tribulaciones? ¿Puede ver? Porque nuestro mayor problema está resuelto. Pablo lo dice así en el verso 6. Porque Cristo
cuando éramos débiles, a su tiempo murió. No sé si alguna vez ha pensado sobre la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Para captar esto, es necesario que recordemos que la esencia del amor cristiano, es dar. Observe esta definición que Pablo nos ofrece en Gálatas capítulo 2, verso 20. Por favor, vaya allí. Gálatas 2, 20. Hacia el final del versículo, a modo de paralelo, usted va a encontrar esta frase. El cual, y este es Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó. ¿Lo ve? La esencia del amor. Dar. Ahora bien, el grado del amor se mide en parte por cuánto le cuesta el regalo a quien lo da y en parte por el mérito o falta de mérito que tiene el beneficiario. Cuanto más le cueste el regalo a quien lo da y cuanto menos lo merezca el que lo recibe, tanto mayor es la muestra de amor. Si medimos con estos parámetros el amor de Dios en Cristo, es absolutamente inigualable. Absolutamente. Porque Dios, al enviar a su Hijo a morir, lo estaba dando todo. Su propio ser, a quienes no merecían nada, pero nada de Él. Nada. Por quienes Cristo murió solo merecían juicio. Y este hecho de que no merecíamos nada de Dios queda de manifiesto por las descripciones que Pablo utiliza para describirnos a nosotros, quiénes éramos. Mire cómo lo dice el verso 6. Débiles e impíos. Versículo 8, pecadores. Veamos entonces qué significan estas palabras. ¿Y por qué es sorprendente lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Por qué es tan sorprendente? Observemos que el texto dice que éramos débiles, lo cual señala una característica de la vida anterior. Es decir, antes éramos así y ahora ya no lo somos. Lo débil aquí habla de una impotencia moral. Y esto quiere decir incapaces de hacer lo correcto. Esto éramos. Así la Biblia claramente describe una condición de tanta pobreza interior donde uno es incapaz de hacer lo moralmente correcto. Pablo en otras cartas señala lo mismo y dice, por ejemplo, yo les leo, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, esa vida anterior, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa vida anterior. La otra palabra que nosotros encontramos es impíos, débiles, impíos. Este término fundamentalmente habla de uno que es irreverente, que viola constantemente, una y otra vez, aquellas normas para una relación correcta con Dios. El impío es una persona que piensa que no se debe a Dios, que no tiene por qué venerarlo. El impío no es solamente un irreligioso, sino uno que actúa en rebelión abierta contra las demandas de Dios. Es un malvado, uno que no tiene temor de Dios. En la Biblia, un impío es un transgresor o desobediente. Mire lo que dice Timoteo 1:9. Primera de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga, lo que sea, a la sana doctrina. Esto es un impío. Y esto éramos nosotros. Y nos queda todavía otra palabra más. Verso 8. Pecadores, débiles, impíos, pecadores. Los débiles e impíos son sin duda los pecadores. En un sentido, estas tres palabras que Pablo utiliza funcionan como sinónimas, porque siempre están describiendo esa vida anterior que todos los que ahora estamos en Cristo alguna vez fuimos. Si bien es cierto que nosotros los creyentes aún somos pecadores, este adjetivo pecador frecuentemente se utiliza en la Biblia para señalar a aquellos que no están reconciliados con Dios. O dicho de otra manera, aquellos que son enemigos de Dios, enemigo de quien creó todo, enemigo de quien la vida de cada uno de nosotros está en sus manos, enemigos de Él. ¿A quiénes amó Dios? ¿Por quién es Dios entregando a su Hijo? Se estaba entregando Él mismo. ¿Por quiénes? Este es el cuadro que se nos presenta. Cristo murió por nosotros mientras éramos sus enemigos. Personas que lo ignoraron toda la vida, que lo insultaron. Jesús dio su vida por inmorales, por aquellos que éramos incapaces de hacer el bien y que no creíamos necesitar nada de Dios. Por ellos Cristo murió. Por nosotros murió Cristo. Por nosotros que no temíamos a Dios y vivíamos violando cada uno de sus mandamientos. Jesús dijo estas palabras que se encuentran en Lucas capítulo 5, verso 31. Por favor, mire
Lucas capítulo 5, verso 31. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores. Esta triple caracterización de lo que somos los hombres, según Pablo nos dice en Romanos, es francamente chocante. Personas incapaces, enfermos de maldad y pecadores que deben arrepentirse. Bueno, Isaías describe muy bien esta depravación humana. Y así dice Isaías en el capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El carácter absolutamente único del amor de Dios se hace evidente cuando consideramos el contexto de Romanos, que contiene referencias a la ira de Dios, o sea, al santo odio de Dios hacia el pecado. Y sin embargo, Dios nos amó a nosotros, que somos pecadores. Todo esto resalta nuestro último punto. Este amor de Dios es superior y totalmente distinto al amor de los hombres. Y Pablo lo plantea así, versos 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, hemos señalado que por nuestra debilidad, cuando pasamos por tribulaciones, con una indeseable frecuencia, ese amor que tenemos de Dios no es tan presente en nuestras vidas. Por supuesto que Dios nos ama de una manera inmerecida, lo cual ya hemos visto en el punto anterior. Solo que normalmente las personas en general concebimos el amor de una manera autocentrada. Para cualquiera de nosotros es muy fácil determinar cuánto le falta al otro para que me ame como yo merezco. Somos una calculadora andante en ese sentido. ¿No es así? Pero difícilmente alguien se pondría a pensar sobre cuánto uno mismo realmente ama a su prójimo. Difícil. Aún más, si llegáramos a pensar sobre cuánto amamos a otro, casi siempre es con un tono de reclamo. Los que estamos casados sabemos esto. Las frases del tipo,
Mirá todo lo que yo hago por vos. ¿Escuchó alguna vez, verdad? Casi siempre son porque estamos siendo autocompasivos y no porque estamos considerando al otro. Bueno, es notable lo que la Biblia hace en estos versos 7 y 8. Y digo que es notable porque se está realzando el amor que Dios tiene para con sus hijos, contrastando como somos nosotros. Usted habrá notado que el verso 8 comienza con un más Dios, lo cual indica claramente un contraste, una diferencia abrumadora entre dos situaciones. ¿Y qué es lo que se compara? Bueno, ¿cuál es esa clase de amor que tienen los hombres? ¿Y cuál es ese amor de Dios? Mire, lo mejor que la humanidad puede lograr es la voluntad de hacer un sacrificio por una buena persona. Pero incluso esto es sumamente difícil. Es algo osado. Puede que alguno esté dispuesto a morir por uno que es justo o por uno que es bueno. A propósito, hay quienes piensan que esta doble mención del justo y del bueno es solo una variación estilística que Pablo hace. Son palabras sinónimas, hay que prestarle atención a esas diferencias. Otros, sin embargo, eruditos también, piensan que la persona justa sería alguien de buena moralidad ante nuestros ojos, pero que no conocemos muy bien. Y sin embargo, el bueno es alguien que sí conocemos y que haya sido bondadoso con nosotros. Bueno, al margen de esta discusión, no pareciera que Pablo quiera hacer un contraste entre el justo y el bueno. Pero como sea el caso, no tenemos que perder este punto, que no es común que una persona sacrifique su propia vida para salvar la vida de aquel que inclusive tiene un carácter sobresaliente. Eso no es para nada común. Peor aún, mucho menos habrían personas que estén dispuestas a dar su vida para salvar a una persona que es un villano perverso. Nadie haría eso. Pero Dios sí estuvo dispuesto a hacerlo. Dios sí lo hizo. Y me encanta, me conmueve como lo dice Jeremías 31:3. Él dice esto. Piensen en estas palabras, por favor. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Por tanto, te prolongué, mi misericordia. Porque te he amado con amor eterno. Y nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Permítame hacer una reflexión final sobre todo lo que hemos visto hasta acá. Del amor de Dios hemos hecho referencia a lo largo de este sermón. Y queda claro que Dios proporciona pruebas concretas de su amor de la manera más profunda posible. Ahora bien, Él no hizo cualquier cosa por nosotros, no hizo cualquier cosa por amor, sino lo que era necesario a fin de tener paz con Él cuando éramos sus enemigos. Y como creyentes que tenemos este amor cristiano, deberíamos buscar lo mismo
La Biblia nos manda que nos amemos unos a otros, lo cual quiere decir darnos a otros con pruebas concretas de amor. Pero en el ejercicio de nuestro amor, nosotros deberíamos buscar como beneficio final que aquellos a quienes estamos amando busquen a Dios. Que tengan una correcta relación con Él. Al fin y al cabo, mediten lo que Dios hizo a favor nuestro. Hacer posible esa relación que no teníamos. Al fin y al cabo, el amor que se ha derramado en nuestros corazones es de Dios y por tanto tiene que ver con Él. Piensen en esto. Ahora permítanme unas palabras para aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados y que no han rendido a Cristo sus vidas para que sea su Señor. Mire y piense en esto, por favor. Mientras usted tenga vida, sigue siendo el objeto del amor redentor de Dios. Y solamente el día que muera dejará de ser amado por Dios. Cuando eso suceda, cuando llegue su muerte, estará para siempre fuera del alcance del amor de Dios. Y su destino eterno será recibir toda su ira porque usted es un pecador. No desprecie esto. La Biblia promete vida eterna para todos aquellos que están en Cristo. Pero para eso usted debe tener fe. Se debe creer a Dios y actuar en consecuencia. Mire cómo lo plantea Hechos 17:30. Dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y termino con esta pregunta. ¿Va a creer a Dios? ¿Se va a arrepentir? ¿Lo va a temer? Piensen en esto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, muchas gracias. Porque por medio de tu palabra, Señor, nosotros somos confortados, consolados. Y qué gran consuelo, qué gran gozo ver la manera en la que tú nos has amado, Señor. Te diste a ti mismo en esa cruz por nosotros que éramos perversos, Señor. Gracias, gracias, infinitamente gracias, porque tenemos tu amor. Nos amaste, somos tus hijos, Señor. Y no hay mayor gozo, no hay mayor gloria que nosotros podamos tener, mayor confianza de que estaremos para siempre contigo, de que estamos en tus manos, como hijos, no como enemigos, Señor. Gracias por ese privilegio único de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a meditar, reflexionar en ese tan grande amor por nosotros en la cruz. Ayúdanos porque somos débiles, titubeamos. No siempre, Señor, confesamos, tenemos presente lo que tú realmente haces por nosotros, cómo nos amas. Ayúdanos en esto, Señor. Y ruego por aquellos que no son tus hijos, que no han rendido sus vidas al Señor, que confronte su corazón para arrepentimiento, para experimentar esa paz, esa única paz que solamente proviene de ti. Ese amor, ese único amor con el cual tú puedes llenarnos, Señor.
Gracias por este privilegio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.